Muy bien, pues conforme al calendario de lectura de esta semana, vamos al libro de Esdras, capítulo 5. Ya prácticamente esta semana, este mes, estamos concluyendo lo que es el Antiguo Testamento. Prácticamente ya estaríamos terminando de leer todo el Antiguo Testamento. Ya empezaremos de hecho, la última semana de este mes comenzamos con el Nuevo Testamento. Entonces, si alguien no ha leído el Antiguo Testamento, pues ya junto con nosotros, pues ya lo está concluyendo, ¿no? De cierta forma, y yo creo que es un logro y pues les felicitamos por eso, ¿no? Bien. Bueno, vamos al libro de Esdras, capítulo 5. Ustedes me dicen si ya están ahí. Esdras, capítulo 5, del versículo 1 en adelante, dice lo siguiente. En ese tiempo, ¿en cuál tiempo? ¿Cuál es el contexto del libro de Esdras? Ya estaban regresando el pueblo del cautiverio en Babilonia. Muy bien, muy bien. Entonces, pues ya después de cuánto tiempo había estado el pueblo de Israel exiliados, 70 años, ¿no? De hecho, lo vimos la semana pasada, ¿no? Que lo estudió y aprendió el profeta Daniel, ¿verdad? Citando a quién, ¿qué profeta? Daniel. Jeremías. Daniel citó a Jeremías, donde Jeremías previsualizó eso, o Dios le reveló que Judá, el reino del sur, estaría 70 años por, los babilonios. Bueno, entonces ya prácticamente es después de esos 70 años, o más bien ya eran los últimos años, dice versículo 1 otra vez. En ese tiempo los profetas Ageo y Zacarías se les hacen conocidos. Ageo y Zacarías. Entonces Ageo y Zacarías son otros que profetas escritores, ¿verdad? Que nosotros también ya hemos leído o vamos a leer, ¿no? Entonces, hijo de Ido, profetizaron a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén. Hablaron en nombre de Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. ¿A quién? A Zorobabel. ¿Quién era Zorobabel? ¿Sí recuerdan? ¿Quién fue Zorobabel? En nuestra lectura de la semana. ¿Sacerdote? No. Zorobabel fue del primer viaje de Babilonia hacia Jerusalén. Él fue el que llevó la primera, así que el primer viaje o el primer regreso, ¿sí? Entonces, pero él, al ser el primero, también llegó a ser como que el gobernador, ¿sí? De Israel, ¿sí? Ahora debemos de entender que ahora que regresa el pueblo de la nación de Judá, los del reino del norte ya se los habían llevado. El reino del sur, pues son los que estaban regresando. Entonces ahora, y bueno, y estaban lo que son los que son llamados, ¿qué? Los samaritanos, porque todavía estaban la mezcolanza de otros grupos. Entonces ellos llegaron otra vez ya sin reino del norte, sin reino del sur, y empezaron otra vez a tratar de acomodarse y de poblar nuevamente la tierra de Israel, y ya no había un reino dividido, ¿sí? Entonces es importante ir notando esas cosas para que podamos contextualizarlo y entender mejor. Entonces, Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jeúa, hijo de Jehosadac, respondieron y continuaron la reconstrucción del templo de Dios en Jerusalén. ¿Qué era lo que estaban haciendo estos, comandando qué? O siendo
líderes o administradores de qué acontecimiento, qué estaban haciendo en Israel. Reconstruyendo que la ciudad, no, el templo. ¿Cuál iba a ser y de hecho, si fue el primer regreso de los judíos a otra vez a la tierra de Israel, lo primero que era ¿qué? El templo. ¿Sí? Claro, construyeron donde vivir y todo, pero tenían la responsabilidad de construir el templo. Entonces, dice, respondieron y continuaron construyendo el templo de Dios en Jerusalén. Los profetas de Dios estaban con ellos y los ayudaban. ¿Sí? Pero, versículo 3, sin embargo, Tatnai, el gobernador de la provincia situada al occidente del río Éufrates, y Setar-Boznai, junto con sus colegas, pronto llegaron a Jerusalén y preguntaron, ¿quién les dio permiso para reconstruir este templo y restaurar esta estructura? También pidieron los nombres de todos los varones que trabajaban en la construcción del templo. Pregunto, ¿llegaron en buen plan? No, prácticamente llegaron de metiches y dijeron, a ver, ¿qué están haciendo? ¿Por qué? Porque si ellos empezaban a construir el templo, ellos también tenían sus dioses. Entonces, ¿qué iba a haber? ¿Una pelea de qué? De religiones, de dioses, de forma de pensar. Entonces, a ellos les convenía que reconstruyeran el templo. No. ¿Sí? Pero ¿qué dice versículo 5? Pero como Dios cuidaba a su pueblo, no pudieron impedir que los líderes judíos siguieran construyendo hasta que se enviara un informe a Darío y él comunicara su decisión al respecto. ¿Quién era Darío? Era este persa, este rey persa, que era el que estaba al mando de todo ese imperio persa y que lógicamente el pueblo de Israel estaba sometido. De hecho, gracias también a que Darío les dio también en parte permiso a que regresaran, por eso es de que el pueblo de Israel estaba regresando. Entonces, prácticamente habían estos, pero hay algo importante que quiero resaltar. Otra vez, versículo 1. En ese tiempo los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Ido, profetizaron a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén. Ya leyendo el primer versículo, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué nos está animando a hacer la Biblia? ¿Cómo? Que leamos a Ageo y que leamos a Zacarías. Vamos a ver a Ageo. ¿Qué fue lo que le dijo Ageo o qué fue lo que les decía? ¿Sí? Vamos al libro de Ageo. ¿Sí? Si no lo encuentra, búsquele, porque si está, su Biblia no viene incompleta. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Bien. ¿Ya estamos ahí? Ageo capítulo 1, desde el versículo 1. Bien. Ok. ¿Sí? Ya estamos con el profeta Ageo. Ageo capítulo 1, versículo 1 dice lo siguiente. El 29 de agosto del segundo año del reinado del rey Darío, el Señor dio un mensaje por medio del profeta Ageo. ¿A quién? A Zorobabel. Ya mencionábamos que en Zacarías, Esdras, perdón, mencionó a quién? A Zorobabel. Entonces ahí vemos claramente cómo la Biblia nos está llevando, ¿ah? Solamente tenemos que ir uniendo las piezas, ¿sí? Como un profeta estaban, lo que es, por ejemplo, Esdras, por lo menos Esdras, Ageo y Zacarías, ¿se conocían? Sí, sí se conocían, ¿sí? Sí se conocían. Bueno, entonces,
el segundo año, el Señor dio un mensaje por medio del profeta Ageo a Zorobabel, que regresó primeramente con la primer grupo, dijo, hijo de Salatiel, y después dice que, gobernador de Judá. Él llegó como gobernador. Y a Jesúa, hijo de Josadac, el sumo sacerdote. Entonces, tanto el que iba a ser gobernador como el que iba a ser el sacerdote, forzosamente tenían que llegar juntos para poner qué orden y administrar de forma correcta ahora esto nuevo o esta reconstrucción de Judá. Versículo 2. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Ahora nos está diciendo que Dios dice lo siguiente: el pueblo alega, ¿sí? Dios es el que está diciendo, el pueblo alega o el pueblo está diciendo, todavía no ha llegado el momento para reconstruir la casa del Señor. En otras palabras, el pueblo de Judá o los que ya estaban ahí estaban muy interesados en hacer o participar en la reconstrucción del templo. No, prácticamente Dios sabía lo que pensaban ellos, sabía lo que cada una de estas personas tenía en su mente, tenía en su corazón, que decían, no, todavía no es tiempo, ¿no? Y hasta aquellos espiritualoides, algunos dirán, los tiempos del Señor son perfectos, todavía no es tiempo. ¿Se han escuchado eso? ¿Sí? ¿Y quién decía eso? ¿El pueblo o Dios? El pueblo. Algo que debemos de entender y un dicho que se dice en el mundo es, porque la voz del pueblo es la voz de ¿quién? De Dios. Preguntaríamos, ¿eso es real? No. La Biblia nos demuestra, la Biblia que es la palabra de Dios, nos demuestra que la voz del pueblo jamás es la voz de Dios. ¿Cómo le ha ido al pueblo de Israel por decir todo lo que está conforme a la palabra de Dios? No, ¿sí? Sino inclusive completamente lo contrario. Entonces, ese dicho que el mundo dice, no, es que la voz del pueblo es la voz de Dios, es una gran mentira. O por lo menos con el Dios de Israel, con el Dios vivo y verdadero, eso nunca ha pasado, ¿sí? Y aquí vemos un ejemplo. El mismo Dios dice, el pueblo alega, todavía no ha llegado el momento de reconstruir la casa del Señor. ¿Qué nos está diciendo? ¿Que Dios sí quería que se reconstruyera? Sí, pero el pueblo decía, todavía no llega el tiempo, porque el tiempo de Dios es perfecto. ¿Sí? O sea, hasta tenemos que tener cuidado en esa frasecita y sí, sabemos que el tiempo de Dios es perfecto, pero hay veces que en los cuales tenemos que actuar o hacer este tipo, cierto algo, ¿sí? Pero no podemos esperar. Por ejemplo, el tema que estamos viendo, referente a los varones en la escuela dominical, ¿sí? Que igual casi no sé cuántas enseñanzas llevamos, referente al hombre, al hombre, al hombre, al hombre, y que el hombre dijera, sí, yo lo sé, mujer, que es enseñanza para mí, pero los tiempos de Dios son perfectos, pero ahorita no puedo escuchar esa enseñanza. Dios ya demandaría que, oye, ya hombre, ponte a cuentas, cambia tu forma de ser, cambia tu forma en cómo llevas y lidereas a tu familia, a tu esposa. Pero todavía no es el tiempo, todavía no estoy listo, todavía no estoy preparado, porque los tiempos del Señor son perfectos. ¿Se dan cuenta a veces de las barbaridades que uno dice sin estar consciente de lo que dice? ¿Sí? Haciendo cosas, diciendo Dios, o inclusive hasta hablando, ¿no? De las personas que pudieran, que les estamos compartiendo, hijos, familiares, amigos, etcétera. No, es que y yo sé que los tiempos de Dios son perfectos y pues Dios ya quiere que Él crea ahorita, que Él ya crea ahora. Es por Dios. Dios ya quiere que ya ahorita. Pero entonces depende de esa no voluntad hacia Dios de la otra persona. ¿Sí me explico? Entonces,
Sí, los tiempos de Dios son perfectos, sí, sí, pero a veces la humanidad, a veces como aquí el pueblo de Israel, tenía un concepto del tiempo de Dios completamente diferente. ¿Sí me explico? Que no caigamos en ese tipo de espiritual, de forma de vivir espiritualoide, pensando y confiando en cosas que Dios jamás ha prometido, que Dios jamás ha dicho. ¿Sí? Entonces, es importante que notemos eso. Versículo 3. Entonces el Señor envió el siguiente mensaje por medio del profeta Ageo. ¿Por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Eso es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Y después dice esto, y esto hay que verlo con detalle. Dice Dios, miren lo que les está pasando. Han sembrado mucho, pero cosechado poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Que parte de la forma en cómo puede Dios estarle hablando, y aquí lo está haciendo con su pueblo, ¿cómo le está diciendo? A ver, ¿estás trabajando y todo? ¿Te está yendo bien? No, pues no. ¿Por qué crees? Oye, estás sembrando y todo, ¿estás cosechando lo que tú esperabas? No, pues que no. ¿Por qué crees? ¿Te estás esforzando en esto? ¿Estás estudiando esto? ¿Estás en todo? ¿Estás saliendo adelante? No, pues no. ¿Por qué crees? ¿Por qué crees? ¿Sí? ¿Por qué? Porque lamentablemente el pueblo primero estaba viendo que en algo que egoísta, directamente en él. Ahora, recordemos que el pueblo tenía que restaurar su relación con qué? Con Dios. El pueblo no sabía, o sea, ¿de qué forma? Si no había templo, el pueblo podía decirle a Dios, perdóname por mis pecados, porque en el templo era donde se hacían los sacrificios para perdón de sus pecados. Entonces, si el pueblo no reconstruía primero su relación con Dios, no reconstruía primero el templo, ¿cómo se iban a poner a cuentas con Dios? ¿Sí? Por eso Dios le dice, por eso no están prosperando, por eso no les está yendo bien, por eso ustedes están fracasando en su vida. ¿Por qué? Porque lo primero que tienen que restablecer conmigo es que su relación conmigo. ¿Sí? Antes que nada, lamentablemente la gente prefiere es que busca primero las bendiciones de Dios. Voy a la iglesia porque, no, ya, ahora sí ya entendí, hay cada cosa que me ha pasado, ahora sí ya voy a buscar a Dios para que Dios me bendiga. También esa es una mala actitud, ¿sí? Esa también es una mala actitud. Y uno realmente tiene que buscar a Dios. Por eso Dios dice en Juan 4, Dios busca verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Gente que realmente le interese poder tener una buena relación con Dios. Por eso el pueblo de Judá, el pueblo de Israel, no podían seguir adelante, no podían ser bendecidos por Dios hasta que ellos no se pudiesen, no restauraran su relación con Dios. ¿Sí? Entonces es importante que un hombre, que una mujer, que toda una familia, que toda una iglesia, que toda una nación, si realmente quieren encontrar bendiciones reales de parte de Dios, tiene que haber primeramente que una reconciliación. Tienen que tener los medios para reconciliarse. Una persona no puede madurar, no puede crecer espiritualmente o incluso, o como dice aquí, físicamente referente a los bienes materiales, si primero no tiene una buena, honesta y sincera restauración con Dios. Si una persona lo que busca en Dios simplemente son los bienes materiales, también está mal. Lo primero es
esta restauración espiritual de parte de Dios. Versículo 7. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Vayan ahora a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Entonces me complaceré en ella y me sentiré honrado, dice el Señor. Esperaban cosechas abundantes, pero fueron pobres. Y cuando trajeron la cosecha a su casa, yo la hice desaparecer con un soplo. Y el mismo Dios dice, ¿por qué? Porque mi casa está en ruinas, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Mientras ustedes se ocupan por de construir sus elegantes casas, es por causa de ustedes que los cielos retienen el rocío y la tierra no produce cosechas. Yo mandé la sequía sobre sus campos y colinas, una sequía que destruirá el grano, el vino nuevo, el aceite de oliva y las demás cosechas, una sequía que hará que ustedes y sus animales pasen hambre y arruinará todo aquello, por lo que tanto han trabajado. Entonces, alguna persona puede decir, Dios podría también dejar de bendecirme y evitar que yo sea bendecido por mi esfuerzo? La respuesta es sí. Y aquí lo estamos viendo. ¿Sí? No estoy diciendo que Dios sea malo. Estamos viendo que Dios es justo. Y las personas no van a recibir las bendiciones de Dios nada más porque sí. Ya alguna vez vimos acerca de, creo que sí, ahí en la escuela dominical, de las clases que ya están actualizadas, veíamos acerca de la bondad de Dios. Y la bondad de Dios, ¿sí recuerda cuando vimos este tema? Malo, vamos a... ¿sí? Entonces, ¿qué era lo que decíamos? Todas las bondades de Dios son ¿qué? ¿Es condicionales o incondicionales? Condicionales. ¿Sí? Toda la bondad y las bendiciones de Dios son ¿qué? Condicionales. ¿Y aquí qué está diciendo? Exactamente lo mismo. Versículo 12. Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jehúa, hija de Josadac, el sumo sacerdote y todo el remanente del pueblo de Dios, ¿qué dice? Comenzaron a obedecer el mensaje del Señor, su Dios. Cuando oyeron las palabras del profeta Ageo, quien el Señor, su Dios, había enviado, el pueblo temió al Señor. ¿Qué temía? Temía de que, ay, tengo miedo porque Dios me va a... No, empezaron, ¿qué es lo que hemos hablado de lo que significa el temor a Dios? Es temor a fallarle. Es temor a fallarle. Entonces el pueblo de Israel empezó a temer al Señor porque ahora querían que comprometerse y realmente reconstruir no solamente el templo solamente era un símbolo, pero a través del templo ellos iban a restaurar ¿qué? Su relación con Dios. Versículo 13. Luego Ageo, el mensajero del Señor, dio al pueblo el siguiente mensaje del Señor. Yo estoy con ustedes, dice el Señor. Entonces el Señor despertó que el entusiasmo de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y de Jehúa, hijo de Josadac, y el sumo sacerdote, dice, y de todo el remanente del pueblo de Dios, comenzaron a trabajar en la casa de su Dios, el Señor de los ejércitos celestiales. El 21 de septiembre del segundo año del reinado del rey Darío. ¿Qué pasó? ¿No estaban bien? No, estaban mal. Estaban teniendo un concepto de Dios muy egoísta hacia ellos mismos, enfocados en sí mismos. Les interesaban más las cosas materiales y a Dios olvidándolo. ¿Sí? Les interesaban más ellos. Inclusive el detalle es eso que Dios dice que sus elegantes casas. Todo lo han enfocado en sí mismo. ¿Sí? Pero aún así Dios les ponía y les cerraba las puertas. ¿Por qué? Porque lo que Dios quería de ellos es de que ellos tuviesen el interés por restaurar su relación
con Dios, porque las personas buscaban más las bendiciones que realmente la única y la mejor bendición, que es restaurar su relación con Dios. Entonces, y hablando otra vez de los hombres, cuando un hombre viene a los pies de Cristo, cuando un hombre conoce a Jesucristo, cuando un hombre quiere saber más de Dios, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que reconocer que es pecador. ¿Para qué? Para que entienda que tiene que ¿qué? Restaurar ¿qué? Su relación con Dios. Y que cuando ya tenga esa restauración con Dios, ¿cómo se supone que debe de ser esta persona? Agradecida con Dios, comprometida con Dios, sabe que es pecador y que necesita arrepentirse, que su vida cambie completamente. ¿Sí? ¿Y qué fue lo que pasó cuando el pueblo empezó a temer al Señor? ¿Qué fue lo que dice el versículo 14? Entonces el Señor despertó ¿qué? El entusiasmo de Zorobabel, hijo de Salatiel. Cuando un líder, o en este caso un líder de familia, pueda realmente reconciliarse bien con Dios, pueda reconciliarse bien en su relación con Dios, Dios va a traer el entusiasmo, va a traer las ganas de salir adelante. ¿Qué decíamos? Un pasaje en la mañana que ¿qué es? Una felicidad con el Espíritu Santo, ¿recuerdan? Dando ese qué entusiasmo. Por eso cuando alguien dice, no, es que es bien difícil ser cristiano, no, es que es bien difícil llevar una vida cristiana, no, es que es bien difícil, pues para el que realmente es creyente en Cristo, quien realmente busca día con día restaurar su relación con Dios, realmente se deja guiar por Dios, no es una persona que está viendo la negatividad en la vida cristiana, no es una persona que está viendo que, uy, es bien pesado vivir en Cristo, todo lo contrario, porque va a tener siempre el entusiasmo de Dios que Dios le da, ¿para qué? Para hacer cada una de las cosas que necesita hacer y reconstruir. Y ahorita podríamos decir, bueno, aquí se está hablando acerca del templo, ¿sí? De una forma también nosotros podemos decir, si nosotros tenemos una mala relación con Dios, ¿qué tendríamos que hacer? Restaurar la relación con Dios. Si tenemos una mala relación con nuestra esposa o con nuestros hijos, ¿qué tendríamos que hacer? Restaurarla. ¿Por qué no? Porque dicen, es que y entendamos, no vamos a poder estar bien con Dios o no vamos a ser bendecidos por Dios si no restauramos las cosas que tenemos que restaurar en nuestras vidas. ¿Sí? Nunca vamos a poder restaurar una buena relación con Dios si no reconocemos nuestro pecado, nuestra desgracia. ¿Sí? De hecho, el hecho de que diga Dios, des en cuenta, date cuenta lo que te está pasando, date cuenta por qué te está pasando esto, date cuenta por qué te está ocurriendo eso. Algo necesitas restaurar, algo necesitas restaurar conmigo, algo necesitas corregir, ¿sí? Porque yo no soy un Dios de desgracias, no soy un Dios de que te trae y que te castiga, no, soy un Dios de bendición. Soy un Dios que provee, que te cuida. Entonces, si te están pasando muchas cosas contrarias a lo que tú esperas con base a tus esfuerzos, algo está pasando. Algo no estás haciendo bien y necesitas restaurar primeramente la relación con Dios. Entonces, en parte, ¿qué fue lo que pasó? Esta profecía de Ageo llegó a Zorobabel, como lo narra Esdras, ¿sí? Y Dios, como dice aquí, despertó el entusiasmo para que todo el pueblo construyera y participara en la construcción del templo. Ahora vamos a Zacarías capítulo 4. Es el siguiente libro, ¿sí?
para que no se regresen hasta Génesis. Es el siguiente libro, Zacarías. Zacarías capítulo 4, del versículo 6 en adelante. ¿Ya estamos ahí? Zacarías capítulo 4, 6 dice lo siguiente. Entonces me dijo, el Señor dice ¿a quién? A Zorobabel. Todavía estamos hablando a Zorobabel. ¿Quién es quién? Que él llegó como gobernador allá a Judá. ¿Sí? El Señor dice a Zorobabel, no es por el poder ni la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Nada impedirá el camino de Zorobabel, ni siquiera una montaña gigantesca, pues se convertirá en llanura delante de él, y cuando Zorobabel coloque la última piedra del templo en su lugar, la gente gritará, Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? El templo iba a ser construido gracias al esfuerzo y la diligencia de Zorobabel. ¿Serían sus fuerzas? ¿Sería su economía? ¿Sería sus capacidades de Zorobabel? No. Y el mismo Señor Jesucristo, mismo Dios dice, no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu. No es las capacidades de Zorobabel, es porque yo estoy con quién, con Zorobabel. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas, ese tipo de detalles, yo creo que nos animan y nos confrontan, porque muchas veces pensamos que es por lo que nosotros nos esforzamos, por lo mucho que nosotros somos o hacemos esto, o porque Dios nos bendice porque somos bien buenos, o porque lo que sea. Nos ponemos así como en un pedestal nosotros y, ay, mira, pues sí, Dios me bendice, a mí nada más, y a mí nada más, y los demás no, porque han de ser bien pecadores, ¿verdad? Pero yo no, yo soy bueno y por eso Dios me bendice. No, no es por ti, no es por ti, es por el poder de Dios, ¿sí? Es por el poder de Dios, por lo cual una persona puede salir adelante. Si el pueblo de Israel tenía que reconstruir su relación con Dios para ser bendecido, también cada persona tiene que restaurar su relación con Dios para ser bendecido. Tanto que otra vez no es por nuestras fuerzas, no es por nuestro poder, sino es por lo que Dios hace en nosotros. ¿Sí? Versículo 8 dice, después recibí otro mensaje del Señor. Zorobabel es quien colocó los cimientos de este templo y él los terminará. Perdón. Así ustedes sabrán que el Señor de los ejércitos celestiales me envió. No menosprecien estos modestos comienzos, pues el Señor se alegrará cuando vea que el trabajo se inicia y que la plomada está en las manos de Zorobabel. Algo interesante, ¿Zorobabel tuvo los mismos recursos que tuvo Salomón para construir el templo? Absolutamente no. De hecho, vemos más adelante en estos profetas donde dice que el pueblo vio ya que se terminó el templo y que dijeron, igualito al del Salomón. No, lo vieron hasta dijeron, oh, no se parece en nada. Así dijeron. ¿Les causó alegría? No, les causó tristeza. Sí, les causó, porque a algunos, gente ya mayor de los que habían salido y que recordaban cómo era el templo de Jerusalén, ahora que regresaron y de cierta forma, y algo que les quiero decir, uno de los que regresó precisamente con Zorobabel en este primer viaje fue un profeta también muy famoso que mencionamos la semana pasada. ¿Quién creen que era? Ya tenía más arribita casi de 86 años. Daniel. Daniel fue sacado como joven y ya cuando terminó, pues estuvo trabajando con cuatro reyes, desde Nabucodonosor hasta Darío,
ya a la edad de 80 y tantos años, por fin, bueno, dice la historia o la tradición, que Daniel, perdón, regresó en ese viaje con Zorobabel y murió en Jerusalén, en su tierra prometida. ¿Sí? Entonces, como así como Daniel, habían otros que recordaban cómo era el templo de Jerusalén, pero que este templo que construyó Zorobabel, pues dijeron, no, pues como que sí te faltó mucho, Zorobabel, sí te faltó mucho, ¿sí? Pero ¿qué es lo que dice? No menosprecien estos modestos comienzos, pues el Señor se alegrará cuando vea que el trabajo se inicia. Tal vez no tenían todos los recursos, tal vez no tenían todo lo que tienen otros reyes, pero lo importante que era ¿qué? Iniciar. Y a veces nosotros nos sentimos mal porque, ay, es que yo quisiera hacer esto, pero pues apenas voy empezando en eso. Es que yo quisiera hacer aquello, pero pues apenas estoy aprendiendo. Es que yo quisiera hacer esto para Dios, pero es que no sé, es que apenas, si Dios, bueno, que lo escucha, si Dios nos pudiese hablar audiblemente, mucho de eso, a muchos nos contestaría esto, no te menosprecies. No menosprecies lo que ahorita, lo que tú quieres hacer y no menosprecies lo poco o lo mucho que tú sabes. No lo menosprecies, ¿sí? Lo importante es que inicies. Es que, Señor, es que sí, estoy aprendiendo de cómo ser hombre y todo, pero todavía me falla, todavía mi carácter esto, todavía. No te menosprecies. Poco a poco. Lo importante es que empezar. Sí, pero si ya llevas 20, 30 años que viste las de esas y es que apenas voy empezando. No, ya te pasaste, ¿verdad? No, ya te pasaste. No, tienes poco a poco tener esa paciencia. Y después, fíjense que el detalle es de y que la plomada esté en las manos de Zorobabel. ¿Qué es una plomada? ¿Para qué? Se ponen de acuerdo para hablar juntas para que no les entienda y después nadie quiere hablar sola. ¿Qué es una plomada? O está chueca, entonces, digamos, es una herramienta de trabajo de un constructor, ¿sí? Digamos, en un albañil o de un constructor. Entonces, ¿por qué era lo importante? Lo importante era que él iba a iniciar y que él ya tenía la herramienta para iniciar. ¿Sí me explico? Eso era lo importante. Entonces, cuando un hombre, estamos hablando de los hombres, cuando un hombre realmente va a empezar, que está aprendiendo cómo ser esposo, cómo ser padre, que está corrigiendo muchas cosas, eso es lo importante, es que comenzar, pero ya tiene que la herramienta. Una de ellas es que la Biblia ya tiene la herramienta, ya tiene la guía. ¿Sí? Lo importante es eso, que pueda ver, que la esposa, que los hijos puedan ver que, ya papá ya agarró su Biblia, ya lo vemos leyendo, ya lo vemos orando, ya lo vemos buscando a Dios, restaurando su relación con Dios. No lo menospreciemos, pero él ya está iniciando. ¿Sí? Él ya está iniciando con eso. Y eso es lo principal. ¿Sí? Porque lamentablemente también hay muchas mujeres que, lamentablemente, lejos de ayudar, menosprecian que esos pequeños intentos del hombre de sobresalir, de cambiar las malas actitudes que antes tenía. Entonces, cuando el hombre ya empieza, dice, ya voy a empezar, mi esposa, ya voy a empezar, mi amor, a leer la Biblia. Deberías de hacerla, no leerla, ¿no? Y empieza ahí con las malas palabras, ¿no? Los malos ánimos. No menospreciemos eso. No menospreciemos eso. O de igual forma, cuando la mujer quiere cambiar, etcétera, o todos esos esfuerzos que uno quiere hacer, todos esos cambios que quiere hacer en su vida, a veces la gente a nuestro alrededor, ¿qué es lo que hace? Nos menosprecia. Tanto que, o igual, decir, ya voy a dejar
de comer azúcar, ya voy a hacer, ya hasta voy a hacer ejercicio. Y por ahí escuchan, ajá, ¿lo están animando? No, se menosprecia a la persona. Pero aquí Dios está menospreciando eso. No. O sea, él sabía cómo estaba su templo que estaba destruido, sabía que necesitaba animar a la gente, pero también les estaba bloqueando las bendiciones para que ellos voltearan a Dios otra vez y que entendieran que su relación con Dios no estaba bien. Entonces, el hecho de que Zorobabel agarrara, pues se levantara y tuviese en sus manos la plomada, decía Dios que no lo menosprecien. Eso es bello, eso es lo que quiero. Que empiecen, ahora sí que el principio de una larga caminata o de una larga carrera es dar el primer paso. Dando el primer paso, ya lo demás, uno se va. Eso es el principio. Entonces, todo principio no tiene que ser menospreciado. Bien, de ahí nos saltamos al capítulo 8. Capítulo 8, versículo 9 en adelante. ¿Ya estamos ahí? Capítulo 8 de Zacarías dice, y el Señor de los ejércitos celestiales dice, sean fuertes, terminen la tarea. Desde que echaron los cimientos del templo del Señor de los ejércitos celestiales, ustedes han oído lo que los profetas han estado diciendo acerca de terminar el edificio. Antes de que la obra en el templo comenzara, no había trabajo ni dinero para contratar obreros o animales. Ningún viajero estaba a salvo porque había enemigos por todos lados. Yo hice que todo estuviese unos contra otros. Prácticamente antes de que el pueblo de Judá iniciara, ¿qué es lo que dice Dios? Simplemente no tenían absolutamente nada. Hasta los viajeros estaban sufriendo porque lo que yo quería era de que el pueblo de Israel, ¿qué? Voltearan hacia él. Y de ahí nos saltamos al versículo 11. Pero ahora no trataré al remanente de mi pueblo como lo hice antes, dice el Señor de los ejércitos celestiales, pues estoy plantando semillas de paz y prosperidad entre ustedes. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo Dios? En el momento en que Zorobabel se levantara otra vez para continuar con la construcción del templo, para restaurar la relación de Israel con Dios, ¿qué era lo que Dios ya estaba haciendo? Ya estaba poniendo esas semillas o ya estaba planeando de qué forma bendecir a su pueblo, de qué forma iba a ser de bendición para su pueblo. Entonces, el pueblo de Israel tenía que entender que lo principal que tiene que hacer en su vida es que siempre tener una relación honesta, real y restaurada con Dios. Mientras que una persona no tenga una relación, que tenga una relación destruida con Dios, Dios le va a dar señales muy malas. No va a haber bendiciones, no va a haber fruto de su trabajo, nada, hasta que una persona realmente quiera restaurar su relación con Él. Dice, las vides estarán cargadas de fruta, la tierra producirá sus cosechas y los cielos soltarán el rocío. Y dice otra una vez más, yo haré que el remanente de Judá y de Israel herede estas bendiciones. Entre las demás naciones, Judá e Israel se convertirán en símbolo de una nación maldita, pues ya no lo serán más. Ahora los rescataré y los haré símbolo y fuente de bendición. Así que no tengan miedo, sean fuertes y sigan con la reconstrucción de ¿qué? Del templo. Y esas son las cosas que tanto el profeta Ageo
como Zacarías estaban animando al pueblo de Israel en el tiempo de Esdras. Regresemos a Esdras, capítulo 6. Ya vamos a terminar. No sé, tengan paciencia. Esdras, capítulo 6. En Esdras, capítulo 6, versículo 13 en adelante, recordemos que un tal Tanaig llegó y que les dijo, ¿quién les dijo que no sé qué, que podían levantar esto? Bueno, entonces mandan esa carta, regresa la carta del rey Darío y pues prácticamente les está cediendo, les está dando la razón a Judá y ellos continúan. Entonces en el versículo 13 dice, Tacnai es Esdras capítulo 6, ¿sí? Versículo 13. Tacnai, gobernador de la provincia situada al occidente del río Éufrates, y Setar Bosnai, junto con sus colegas, acataron enseguida el mandato del rey Darío. Así que los ancianos de los judíos continuaron la obra y fueron, ¿qué? Muy animados por la predicación de los profetas, ¿quién? Ageo y Zacarías. Y los acabamos de leer, ¿verdad? Fueron palabras de ánimo. Bueno, no leímos todos los libros, pero los estaban animando, ¿sí? Les estaban diciendo en su situación espiritual cómo estaban y los estaban animando y cómo Dios estaba dispuesto a cambiar su futuro. Dios estaba dispuesto a bendecirlos, pero ellos tenían que restaurar y terminar la obra del templo. Entonces, Zacarías, hijo de Ido, y dice, y por fin el templo quedó terminado como lo había ordenado el Dios de Israel y decretado Ciro, Darío y Artajerjes, reyes de Persia. La construcción del templo se completó el 12 de marzo durante el 6º año del reinado de Darío. Y esto nos lleva a la fecha del 516 antes de Cristo. Ahora algo bien interesante, ¿sí? Ya vamos a concluir con esto. A veces muchas personas ponen en duda muchas fechas y muchas cosas de lo que se narra en la Biblia. Pero históricamente está comprobado en qué año los babilonios destruyeron Israel y el templo. 586. ¿Sí? 586. Jeremías anunció cuántos años iba a estar el pueblo de Israel, de Judá, en Babilonia, o que iban a ser extraditados. 70 años, ¿va? Jeremías y lo vio Daniel. Entonces, el templo terminó de construirse en el 516. A 586 menos 516, ¿cuánto nos queda? 70 años justos. ¿Se dan cuenta? Si Dios dijo que iban a estar 70 años, 70 años, ni un año más, ni un año menos. Justo así se cumplió. Desde un profeta casi 100 años antes, anunció eso, 70 años. Y a los 70 años se terminó de construir el templo. Entonces, si se dan cuenta, no era tanto el que regresara el pueblo de Israel, sino era la restauración espiritual del pueblo de Judá, que iba a estar como que escondida o guardada. Por eso era importante que el pueblo de Israel, que el pueblo de Judá restaurara el templo, porque de esa forma iban a poder restaurar su relación con Dios, que durante estos largos 70 años no lo pudieron hacer. ¿Sí? Entonces, el hecho de que Dios insistiera, qué interesante. ¿Quién era el que insistía?
¿Dios o Israel? Dios. Siempre vemos a un Dios que insiste e insiste e insiste, ¿sí? En que el hombre que se reconcilie con él. Nosotros somos los que tenemos o podemos tener una mala actitud para con Dios. Por eso podemos ver a un Dios que realmente nos ama, que realmente está para bendecirnos, que realmente está para cuidarnos. Pero nosotros lamentablemente tratamos a este Dios de la Biblia, a este Dios vivo y verdadero, de una forma que Él no se lo merece. Que Él quiere restaurar nuestras vidas, restaurar nuestros matrimonios, restaurar nuestras relaciones o familiares dentro de nuestro núcleo familiar. Pero si no lo dejamos, si no dejamos que Él nos anime, ¿sí? Si no dejamos que Él nos anime, seguiremos viviendo dentro de estos templos destruidos, dentro de estas casas destruidas. ¿Me explico? A veces es que alguien quiere, no, es que ya le voy a decir a mi esposa que me perdone por esto y todo. De repente la esposa dice algo, ya no le voy a decir nada. Sí, me explico. A veces por ese tipo de detalles no, pero si es el momento y si todavía decimos, me habló de esa forma, entonces quiere decir que no son los tiempos de Dios, como veíamos antes, ¿no? Y como los tiempos de Dios son perfectos, pues todavía no es el momento de yo pedirle perdón a mi esposa. No, es una barbaridad. Es una barbaridad eso. Es el momento cuando llega, ¿qué fue lo que motivó a Zorobabel? Llegó la palabra de ellos y los animó. Entonces, si en este momento o en el momento en el cual tú aprendas algo que tienes que cambiar para restaurar cierta situación, ese es el momento, porque es importante restaurar lo que está destruido y Dios quiere restaurar todo conforme. Por eso no es con sus fuerzas, no es con su poder, no es con lo que ustedes, con sus capacidades. Si ustedes me dejan guiarlos, es con el poder de mi espíritu. Si es que realmente el Espíritu de Dios habita en las personas, ¿sí? Pero recordemos que Dios es un Dios que le gusta restaurar las cosas. Muchos venimos a Cristo destruidos, despedazados, ¿sí? Y Cristo nos ha restaurado y sigue restaurando algunas cosas que a lo mejor no hemos aprendido o no nos hemos dado cuenta que hemos hasta nosotros mismos destruido. Pero Dios quiere restaurar cada área de nuestras vidas. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien. Pues vamos a orar para terminar.